Lectura del libro de Malaquías. Yo soy el gran rey, y mi nombre es temido entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora les toca a ustedes, sacerdotes, si no obedecen y no se proponen dar la gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, los enviaré mi maldición, se apartarán del camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han invalidado mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Pues yo los haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mis caminos, porque no se fijan en las personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todo un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué? Pues el hombre despoja a su prójimo profanando la alianza de nuestros padres. Verbum Domini. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. O Lord, my heart, Señor, mi corazón no es ambicioso, haughty ni mis mind. ojos altaneros. I have not God, No pretendo grandezas nor que marvel superan beyond me. mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Truly I have set Sino que acallo y modero mis deseos, as a weaned child of como un niño en brazos child is my soul de with su madre. in you, Lord. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. O Israel, wait Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, los tratamos con delicadeza como una madre cuida de sus hijos. Les teníamos tanto cariño que deseábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque se habían ganado nuestro amor. Recuerden, si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie, proclamando entre ustedes el Evangelio de Dios. También, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino cuál es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en ustedes los creyentes. Verbum Domini.
Uno solo es su Padre, el del cielo, y uno solo es su consejero, Cristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Jesus spoke to the crowds. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Le gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar jefes, porque uno solo es su jefe, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verbum Domini. Some years ago I was invited Hace unos años me invitaron a ser capellán en un grupo que iba a peregrinar a Tierra Santa. Me alegré cuando me enteré que dos de los miembros en este grupo eran judíos que habían aceptado la fe católica. De hecho, se consideraban no conversos a la fe católica, sino que estaban cumpliendo su fe judía en el catolicismo. Uno de ellos es Roy Schumann, autor del libro La salvación es de los judíos. Es una frase que proviene del Evangelio según San Juan. También otro libro llamado Miel de la Roca, historias de 16 judíos que encontraron la dulzura de Cristo. Y el otro que nos acompañaba era Rhonda Sherman. Acaba de cumplir 80 años y es una profesora de teología y filosofía en seminarios y universidades. Y de hecho su historia y la historia de Roy están incluidas en estas historias de aquellos que entraron a la fe católica. Rhonda, como a menudo nos sentábamos uno al lado del otro en los buses, ella me llamaba su Valium, porque yo la mantenía calmada mientras viajábamos. Una señora muy agradable. Ella me contó la historia de Roy en cierta ocasión. Pero la historia propia de Rhonda es que ella se crió en la ciudad de Nueva York con su hermana gemela y sus padres, ambos ateos militantes, a pesar de ser de descendencia judía.
y le enseñaron a sus hijas que cualquiera que creyera en Dios era débil o estúpido, o las dos cosas. Y como ejemplo, utilizaban a la abuela paterna, o sea, la madre del padre, que era cristiana. Lo usaban como ejemplo de alguien débil y estúpido y que dependía de Dios, que creía en Dios. Pero Nietzsche había demostrado que Dios está muerto y que cualquier persona que es fuerte, que tiene conocimiento, ya no cree en Dios. Esta era la atmósfera en la que se criaron, pero pasaron varias cosas en la vida de Rhonda, que finalmente el Señor la estaba empujando en su propia historia. Y esas historias, en las propias palabras de los conversos, es que ella relata un número de eventos en los que ve al Señor invitándola, llamándola. Uno de los primeros, cuando tenía 11 años, en una escuela pública, era el día en que los alumnos toman turno para mostrar algo o contar una historia. Así que un niño católico pasa al frente del aula y tiene la casulla como nuestros servidores, pasa al frente. Era época navideña y cantó Adeste Fidelis. Vengan todos los fieles. Ella contó que es la primera vez que escuchó la música sacra y quedó hipnotizada por ella y sin embargo alegre. Era algo que ella nunca había oído y le causó gran alegría. Pues adelante, cuando estaba en la escuela secundaria, la maestra de inglés le había pedido a los alumnos que escriban acerca de lo que querían ser de grandes. Ella pensó que iba a escribir. Le escribió: ¿cómo puedo saber lo que quiero ser si no sé cuál es el significado de la vida? Ya estaba filosofando. Sacó calificación máxima nada más por aquella frase que escribió. Así que empezó a estudiar filosofía en una universidad secular porque estaba intentando saber cuál es la verdad, cuál es el significado de la vida. Pero sus profesores eran todos ateos, con una mental secular y materialista. Ella cuenta que a menudo eran personas tristes, vacías. Ella pasó a la escuela de posgrado en filosofía y se sentía muy deprimida y se preguntaba si vale vivir la vida basada en estas filosofías que ella estudiaba mientras buscaba la verdad. Así que tiene esa pregunta tan profunda, llena de desesperanza, si es que la vida vale la pena vivirla. Se encontraba visitando a su madre en época de Acción de Gracias y estaba prendida la televisión, el programa La Hora Católica, Dietrich von Hildebrand y Alice hablando acerca de la verdad y el amor. Dos cosas que Rhonda estaba buscando. Así que ella les escribió vía la estación de televisión y les preguntó: ¿es posible conocer la verdad? ¿Dónde puedo encontrar el amor? Y Alice vivía apenas a un par de cuadras de su casa y le invitó a que la visite, y así empezó una relación en la que Rhonda empezó a tomar algunas de las clases de Dietrich de filosofía en la Universidad de Fordham, se transfirió ahí y cuenta: lo que me trajo no fue tanto sus ideas en aquel entonces, sino su vitalidad y su alegría. Así que mis profesores anteriores todos parecían tristes, vacíos, y esta filosofía me estaba llevando a la desesperanza. Pero en esos católicos que conocí, y en Dietrich y en sus clases, y uno de sus discípulos, el profesor Schwartz, y sus clases, había una vitalidad, alegría, una vida en ellos que me acercaba a ellos. Así que se transfirió a la universidad, tomó clase con ellos y en el verano le invitaron a ir viajar a Europa con ellos en un viaje a museos. De hecho, le pagaron el pasaje. Y durante esa experiencia en Europa,
tuvo un número de otras experiencias en las que se dio cuenta que el Señor la estaba llamando. Y ella cuenta esto en su propia historia, cómo ella llega a la catedral de Chartres con los hermosos vitrales y la arquitectura y empezó a llorar. Cuenta, esto no lo construyeron por ignorancia o por ignorancia medieval. Esto es algo hermoso, esto es algo que es inspirado. Pero luego vio a su profesor subir y arrodillarse para la Sagrada Comunión. Su primera reacción fue rechazo. No has de arrodillarte ante nada y nadie, tú eres el capitán de la nave. Pero luego otras cosas empezaron a influenciarla también. Vio la natividad no terminada de Da Vinci, vio cómo Da Vinci había pintado la pureza y la inocencia y la hermosura de la Virgen, y empezó a reflexionar sobre sus propios pecados. Es la primera vez que pensó acerca de esa realidad, de sus pecados, de su falta de pureza, y otras experiencias más que ocurrieron, incluyendo haber leído por primera vez el Nuevo Testamento, y la Virgen la llamó hacia su Hijo Jesús. Ella concluye su propia historia contando cómo a los 21 años ingresó a la fe católica. El 4 de enero de 1959, a los 21 años, fue bautizada. Cuenta, no ha habido nunca un momento en la vida en que me haya arrepentido de ser católica. Más adelante, mi hermana gemela, mi madre y mi esposo se hicieron católicos. Nos convertimos en una iglesia hebrea católica. Hace poco encontré un poema acerca del tema de ser llamado por el nombre de uno. Creo que aplica a cada una de nuestras historias. El poema se llama El túnel del amor y dice así: cavando el túnel del tiempo, a veces escucho tu canto, a veces alto, a veces bajo. A veces el mío propio es débil, a veces un llanto vocífero. Cuando nos encontramos ya no hay más señales, hay un silencio profundo, mientras me llevas hacia la eternidad. De hecho, ese es el título de su autobiografía, En ruta a la eternidad. Roy Schumann, que compendió estas historias, tiene un hermoso comentario acerca de ese salmo, Miel de la Roca, Salmo 81, que describe a los judíos cuando salen de Egipto y su éxodo, pero luego en el camino empiezan a perder confianza en Dios, empiezan a dudar de Dios, piensan que los va a dejar morir de sed. Así que este salmo dice: te puse a prueba en las aguas de Mirabá. Oh Israel, si me hubieras escuchado. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Abre de tu boca, yo la llenaré. Oh, si mi pueblo me escuchara, si Israel caminara por mi camino, yo les daría de comer con el mejor trigo, y con miel de la roca los saciaría. Así que Moisés golpeó la roca y salió agua y los mantuvo. De lo que habla este salmo es, va a haber algo mucho más dulce. Va a haber miel que emana, miel dulce. Y hoy dice, hoy conocemos que tenemos Coca-Cola y todas esas cosas, pero para la gente de la antigüedad la miel era lo único dulce que conocían. Así que este salmo cuenta que va a haber un río de dulzura que viene, es lo que Dios quiere darles. Ellos sienten sed. Él dice, estas 16 historias cuentan cómo la gente tenía sed y buscaba y no podían encontrar lo que estaban buscando hasta que encontraron a Cristo. Y hermosamente él cuenta lo siguiente. Él cuenta, no es coincidencia que la frase inmediatamente precede miel de la roca. Es una que se refiere al Santísimo Sacramento cuando se celebra la comunión.
el regalo del mejor trigo. Porque es el regalo del mejor trigo, la Santísima Eucaristía, lo que finalmente es miel de la roca, pura, consuelo destilado, alegría destilada, amor destilado, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Mesías mismo. Antes de hacerse católica, era como si estuviese tratando de conocer a Dios, pero no podían. Tal vez era como sacar agua de una roca. Pero después de hacerse católica, la participación de uno en el sacramento de la iglesia, en los sacramentos de la iglesia, esas pocas gotas se convirtieron en un manantial de gracia, fuente de consuelo, de cercanía con Dios. Miel de la roca, verdaderamente, un río de miel que nos lleva hacia un mar de cercanía divina. Esa es la belleza de nuestra fe. Y él menciona ahí que aquellos que se han criado en la fe a menudo pueden tomarlo por garantizado, pero aquellos que vienen a descubrir las riquezas de nuestra fe, la miel de la roca, tienen una verdadera valoración del tesoro que nos pertenece en los dones de nuestra fe. Empiezo con esto porque en la segunda lectura de hoy tenemos la carta de San Pablo, la primera, a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y hay una verdadera dulzura en las palabras que dice a los cristianos en Tesalónica. Les dice: los tratamos con delicadeza como una madre cuida de sus hijos. Teníamos tanto cariño que deseábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque habías ganado nuestro amor. Luego hay un versículo que falta, el versículo 11, en la lectura de hoy, donde dice, habla de ser como un padre. Así que él es como una madre que cuida a sus hijos, pero también habla de ser como un padre a ellos. Pues ustedes saben cómo un padre es con sus hijos. Los exhortamos a cada uno de ustedes y los animamos y los encargamos que caminen de una forma digna de Dios. Hay un número de cosas que llevaron a Rhonda a la fe, y una de ellas fue simplemente la bondad de los católicos que ella conoció, su presencia con ella, cómo le ayudaron a que ella fuera en este viaje donde pensaban que el Señor iba a ayudarla, a acercarla a la fe plena. Y ella dice, de hecho, en su autobiografía, que una mujer la miró con tanta ternura y amor que ella se sintió atraída hacia ello. La forma que San Pablo les revela a los tesalonicenses era muy diferente que lo que el Señor estaba condenando en los fariseos y los letrados, que ellos lo hacían solamente para mostrar a los demás cuán fervorosos eran. Querían lugares de honor, querían ser llamados rabino, jefe, nombres de distinción. Buscaban honor, buscaban prestigio ante los ojos del pueblo. Y inventaban cargas pesadas sobre el pueblo. La gente sentía esa carga, ese peso. Y eso no, ellos no hacían nada para aligerar esa carga. Y Jesús le dice a sus discípulos, vuestro liderazgo tiene que ser completamente diferente. Sepan que el más grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y también les mostró, antes de su pasión, a lavar los pies de los discípulos. Les he dado un ejemplo de lo que deben de hacer. Así deben hacer también ustedes. Ese es el tipo de liderazgo que el Señor quiere de sus discípulos. Escuché recientemente la historia del cardenal Merry de Val. Él era secretario de Estado, creo, durante el pontificado del Papa Pío X, San Pío X. Cierto día,
iba a celebrar la misa y no había servidor. Así que está ordenando las cosas y súbitamente se nota que el servidor que estaba ahí era el Papa Pío X. Así que él dice, no, usted no debería estar haciendo esto. Y él le contesta, no, yo soy el siervo, yo tengo que aprender a ser el siervo de los siervos. Así que él sirvió en la misa y creo que continúa haciéndolo. Él siempre quería servir en la misa de él, como un recordatorio personal, pero también como manifestación de que esa debe ser su actitud, ser alguien que sirve. Nuestro Señor en estas palabras dice, no llamen a nadie maestro, no llamen a nadie padre, ni rabino. Esta es usando una hipérbole, verdaderamente. No es que uno nunca puede utilizar esta palabra nuevamente. Y vemos esto también en el resto del Nuevo Testamento. Si uno quiere entender la enseñanza del Señor, uno tiene que mirar la totalidad de las Escrituras, la revelación de Dios. Por ejemplo, en la primera carta de San Juan dice, ustedes padres. San Pablo, cuando habla acerca de su propia paternidad espiritual, en la primera de los Corintios, él dice, tienen muchos guardianes en Cristo, pero tienen un solo Padre, yo que los engendré en Jesucristo. San Esteban, cuando sufre martirio, dice, mis hermanos y mi padre, nuestro padre Abraham, y luego cuenta la historia de la salvación. Así que no es que nunca podamos usar estas palabras. Y por supuesto en la fe católica a los sacerdotes se les llama padres. Pero el Señor está diciendo que tenemos un solo Padre en el cielo y toda la paternidad proviene de esa paternidad. Para aquellos de nosotros que somos llamados padres, ya sea en el sentido natural o espiritual, es un recordatorio para que seamos fieles al único Padre, a su voluntad, a que seamos como ese Padre con sus hijos, exhortándolos a cada uno de ustedes, animándolos, encomendándoles que caminen de una manera digna, por un camino digno del Señor, tener la dulzura y ternura de una madre, como una madre que cuida a sus hijos. Y en el Salmo de hoy, en ti, Señor, encuentro mi paz. Mi alma es como un niño en el regazo de su madre. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Que conozcamos su dulzura, que conozcamos su amor. Y aquellos que son líderes, ya sean en familias o en una parroquia, en una vida comunitaria, que lleven ese ánimo, esa dulzura de Cristo a los demás. Entonces, pues recemos en agradecimiento, primero que nada, para que el Señor continúe, así como Él llamó a Rhonda, llevándonos a la vida plena en la fe, en Jesús. Esta miel de la roca, este regalo del mejor trigo que tenemos en la Eucaristía, nos da paz. Es algo mayor que una paz psicológica que podemos sentir. Es algo más profundo y rico. Es como el niño en el regazo de su madre. Sí, Señor. En ti hemos encontrado nuestra paz.